Buenos días, licenciada Catherine Cárcamo. Nosotros somos Jonathan Javier Molina Urias y mi persona, Nazaret Gilberto Palomo Castillo. A nosotros nos ha tocado hablar sobre el enfoque neo-institucional y para comenzar debemos saber en qué consiste este enfoque. En este enfoque, la investigación de los fenómenos políticos parte de las instituciones como representante de la sociedad. En ese sentido, el neo-institucionalismo mantiene o guarda los aspectos más relevantes del conductismo, la elección racional y también a la psicología cognitiva. La aparición de nuevas concepciones sobre las instituciones surgieron en las décadas de 1970 y 1980 para dar respuesta a las supuestas crisis de los abordajes del viejo institucionalismo. Estos abordajes eran el funcionalismo, el conductismo y el marxismo. Además, surge el desafío que implicaba la aparición de enfoques racionalistas y formalistas, entre ellas la escuela del public choice y la teoría de los juegos, que negaban los aspectos históricos y sociológicos mediante el cual las teorías tradicionales se basaban para explicar la acción social. Las reglas de inferencia. Según el enfoque neo-institucional, para iniciar el análisis de un proceso político de cambio o una conducta individual de naturaleza política, debe establecerse la relación con la institución dentro de la cual estará el proceso o conducta que se desea llevar a cabo. El proceso, evento o acción en cuestión debe explicarse primero en términos de las circunstancias en las que la gente se percibe a sí mismo y la cultura y procedimientos operativos estándar, rituales o prácticas de la organización en la que ocurre. Este último caso puede explicarse haciendo referencia al contexto facilitador o disruptivo en el que ocurrió. También es necesario evaluar si un proceso o acción contribuye al desempeño general de la organización que representa o indica la necesidad de un cambio de diseño dentro de la organización. Los autores que trabajan en este enfoque están interesados principalmente en cómo el tema de coordinación en las instituciones informales se revelan en una escala de acción. Las características. Estudia la relación de las instituciones individuales y las del Estado. Analiza el pasado de las instituciones con las actuales y las del futuro. Las instituciones son muy fundamentales o determinantes para el Estado. Tiene como característica distintiva la relación entre la decisión individual y la política social. Conceptos utilizados. Los conceptos más utilizados por los neo-institucionalistas son los siguientes. Institución. A la institución se le atribuye una estabilidad conforme pasa el tiempo, pero esta estabilidad difiere según cada tipo de corriente institucional. Instituciones formales. Este tipo de instituciones se les comprende como las respuestas a los problemas de cooperación. Mencionados problemas que se resuelven a través de unos mecanismos que incentivan el respeto de los acuerdos y también incentiven al cumplimiento de las obligaciones. Número 3. Organización. Ese término suele confundirse con institución. La institución alude a un ente abstracto, es decir, saber las reglas del juego, mientras que las organizaciones encarnan al sistema. Los métodos de investigación asociados al enfoque. Los métodos utilizados para el avance neo-institucional van desde el recurso intenso al uso del razonamiento lógico, acompañado de modelos formales, desde el meticuloso ajetreo de la historia
hasta el minucioso análisis del texto escrito para reconstruir su significado. Por tanto, es una riqueza metodológica única. Es importante destacar los aspectos positivos y negativos que los autores de este libro encuentran en el enfoque neoinstitucionalista. A juicio de ello, tenemos las ventajas y desventajas. Como primera ventaja, tenemos el enfoque neoestructuralista. Ha enriquecido y profundizado en forma sorprendente el estudio de las instituciones políticas. No importa desde cuál versión lo mire, el enfoque destaca limitaciones impuestas desde las instituciones hasta el comportamiento individual y sus procesos colectivos, pero se reconoce una limitada capacidad para que el individuo transforme las instituciones. Como segunda ventaja, tenemos que el enfoque retoma la importancia de la historia como determinante en la conformación de instituciones y en la forma en cómo se comporta cada una de ellas. Como tercera ventaja tenemos una estrategia de trabajo, en esencia interdisciplinar, lo que le da fortaleza y abre sus alternativas metodológicas. Pasando a las desventajas, tenemos como primero que el enfoque corre riesgo de no ser refutable, porque ha propuesto pocas hipótesis y puede ser verificada rigurosamente. También como segundo tenemos que pocas veces intenta explicar el origen de las instituciones o su cambio radical. Como última ventaja tenemos que la diversidad de versiones del neoestructuralismo y las profundas diferencias entre una de ellas hacen que el enfoque de ellas sea internamente heterogéneo y le dificultan producir una teoría que sintetice diversas vertientes. Una de las raíces de este problema es la variedad de sentidos que se le atribuyen a la institución por parte de los autores neoinstitucionalistas. En otro punto tenemos cómo se aplica el enfoque y ejemplificarlo. Llamado de otra forma, las reglas de juego en la sociedad aplicadas en instituciones formales, informales, de organización, costo de transacción, derecho a la propiedad, cambio institucional, entre otras. He tomado las más importantes. La institución formal consiste en que se entienden como situaciones contractuales a problemas de cooperación. Como ejemplo de ello, tenemos que la estructuración del trabajo en un banco obedece a departamentos y coordinaciones distintas, jerarquizadas y diferenciadas conforme al principio de la mayor formalidad y control. Dichos problemas son resueltos a través de mecanismos, contratos positivos, que incentiven al respeto de los acuerdos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Instituciones informales. Las instituciones informales se consideran como soluciones convencionales a problemas de cooperación. Como ejemplo, tenemos que es muy común que entre muchas familias o grupos de amigos suelen reunirse a hacer deporte, para lo cual deben organizarse mínimamente entre dos equipos contrarios y obedecer las reglas del juego. Son comunes para todos. También se desarrollan en el marco de las convenciones sociales el conocimiento común, la apropiación de normas y los parámetros de cultura adquiridos a través de procesos de socialización. Tenemos también la organización, que tiende a confundirse con las otras instituciones. Esta alude ante un abstracto al saber las reglas del juego. En cambio, las organizaciones son los cuerpos que materializan a las instituciones. Un ejemplo de ello tenemos que el fútbol se clasifica como una institución, ya que hace parte al método de rasgos estructurales de muchas sociedades modernas, que alude a un conjunto de reglas relativamente duraderas, que restringen los comportamientos individuales y se fundamentan en algunos valores socialmente compartidos. La institución abstracta fútbol se hace realidad tangible a la medida en que dos equipos se organizan y entran en interacción bajo reglas aludidas. Asimismo, la institución adquiere realidad observable a través de una o más organizaciones. Tenemos también el costo de transacción. Alude al intercambio de las cosas deseadas como valores materiales e inmateriales que tienen lugar entre dos o más personas. Un ejemplo de ello tenemos cualquier empresa que tenga relaciones directas y continuas con numerosos proveedores o clientes que van a tener uno de los altos costes de transacción. Una persona tiene algo que la otra desea, por el cual ésta ofrece algo en intercambio. Más exactamente, son cosas de transacción designan.
los costos que incurre cada uno de los actores de intercambio para definir los términos de sí mismo, monitorear el proceso de intercambio y asegurar aún mediante de recursos a sanciones el cumplimiento del acuerdo. Tenemos también el derecho de propiedad, que es aquel que los individuos se atribuyen con respecto al fruto de su trabajo, sus bienes y sus servicios. Un ejemplo de ello tenemos el cambio institucional, que es el resultado de acciones individuales orientadas a resolver problemas de cooperación. Esto toma énfasis en el papel de organizaciones, emprendedores y las ideas como agentes de condiciones y cambio institucional. Se los puede también entender como derechos de uso con respecto a algo o a alguien derivados del ingreso, la exclusión o el intercambio. Ahora pasaremos a los ejemplos de aplicación práctica en El Salvador. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, FUSADES es una organización privada de desarrollo, sin fines de lucro, que se dedica a la búsqueda permanente del bien común, teniendo como razón de ser y gestión a la persona humana. Así como también tenemos el derecho a la propiedad, que a través de nuestra Constitución y el Código Civil se reconoce y garantiza la libertad a disposición. Tenemos como ejemplo el artículo 23 de la Constitución, que nos dice: toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible, en la forma en la que determinan las leyes. Y tenemos el costo de transacción. En cuanto a la remesa, que es lo más común en el área económica, el costo promedio por transacción de envío de remesas a un país específico, en este caso El Salvador, en el año 2017 fue de 3.92. Su valor más alto durante los últimos 6 años fue de 5.29, específicamente en el 2012, mientras que su valor más bajo fue de 3.92 en el año 2017. Como conclusión, podemos decir que El Salvador es un país que practica mucho el enfoque neoestructuralista. Como conclusión, los autores neoinstitucionalistas asumen que en toda sociedad existen instituciones y que en estas condicionan el desarrollo económico, político, social y cultural de la misma. Se propone que además de influir y guiar el comportamiento individual, las instituciones reducen la incertidumbre en un contexto de intercambio, ya que ordenan y estructuran el cumplimiento de acuerdos determinados, por ejemplo, los derechos de propiedades, es decir, se parte del supuesto de que al generar las reglas del juego para la interacción de actores, las instituciones limitan la elección individual y generan iniciativas para cumplir acuerdos. Es por esto que las sociedades pueden, en gran parte, ser explicadas a partir de sus instituciones, ya que por un lado, el grado de estabilidad de aquellas depende de la fortaleza o debilidad de estas, y por otros procesos de cambio social se encuentran ligados a cambios que tienen lugar de interior de las organizaciones, los cuales reducen cambios en sus expectativas e instituciones. Tenemos el ejemplo de las instituciones que hacen referencia a las reglas propuestas, que no son las únicas ni necesariamente las mejores para proteger acertadamente según el neoinstitucionalismo, que se trata nada más de un intento para formular dichas reglas. Así que El Salvador es un país que practica mucho el neoinstitucionalismo, ya que tenemos, por ejemplo, el área de los costes de transacción, el área de las instituciones, el área de la observación, que tenemos muchos que se desarrollan en este país y pues efectivamente se pone en práctica el neoinstitucionalismo. Gracias por su atención prestada.